A continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como todas las noches a través de CNC en el programa Personajes. Soy Soldado Dios, recuerden, mi mamá se encuentra muy aliviada, todos los días hay que saludarla porque o si no se enoja. Igualmente hago extensivo este saludo a el gerente, el hombre, el de las comunicaciones, que lleva el programa Vamos para arriba con ese noticiero. Juan Pablo, vele, Juan Pablo, ¿cómo está? Luis Javier, buenas noches, televidentes. Hacemos una invitación para que nos vean en minutos a través de Facebook, ¿cierto? En Facebook, estamos en Facebook y estamos a quienes nos en ven la parrilla de UNE. A quienes nos ven a través de los diferentes cableoperadores y en la aplicación UNE TV. UNE TV. Buenas noches, Luis Javier. Y el invitado hoy no es sino nada más ni nada menos. Hombre, el doctor Pardo, Luis Guillermo Pardo, es un hombre de los quilates de la paz, un hombre que se ha vivido por la paz, se la ha jugado por la paz, desde que llegó y se reintegró a la vida política, ha estado ahí, un hombre que no tiene una investigación, un hombre sin una mancha, un hombre sin heredero, un hombre pulcro, cristalino, coherente en sus ideas. Hoy vamos a hablar con él a través de esta media hora, y si de pronto lo permite hablaremos otra media hora para el programa del jueves, pero empecemos saludándole, dando las gracias al doctor Pardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis Javier, primero muy amable por tus generosas palabras. Juan Pablo, es un gusto conocerte en vivo y en directo, y nos convoca un tema que a mí en particular me ha convocado desde la desmovilización en el M-19 en 1990, cuando hicimos el primer proceso de paz exitoso en Colombia. Han pasado muchos años, han pasado muchas víctimas, muchos muertos, ha habido crisis humanitaria y nosotros seguimos siendo hijos de la paz. Por consiguiente, cuando usted siempre me convoca, no es la primera vez, muchas veces hemos conversado, sí. Es para mí un honor estar siempre contigo en tu programa y con toda tu gente y todos tus seguidores, Luis Javier. Muy bien, muchas gracias. A ver, doctor Pardo, vamos a empezar el proceso de paz que estamos viviendo en este momento en Colombia, pero vámonos para Antioquia. El doctor Luis Pérez ha protestado por algunas cosas, tiene razón o no tiene razón, le gusta el orden, le gusta cómo se va llevando, pero ¿por qué no nos dice cómo ve usted hoy este proceso de paz? Se han desmovilizado, a mí me parece un hecho que son un poco de gente que ha dejado las armas, poco de gente unos que van a estar en el Congreso, mucha gente que va, en vez de las balas, va a la dialéctica, la va a empezar a emocionar. ¿Por qué no me hace una pequeña sinopsis para que entremos, Juan? Mejor, empecemos así y después vemos lo que hay. Sí, luego vemos las notas que tenemos con el gobernador. Pero empecemos hablando de ese análisis. Luis Guillermo Pardo, miembro honorífico de FENALPAZ, Federación Nacional de Paz. ¿Cómo ve usted hasta el momento este proceso de paz? Mire, primero ubiquemos el contexto de todo, Luis Javier. Yo, como sociólogo, me he formado no solo el dato, no solo el chisme, no solo el comentario inmediato, sino el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? ¿Y cuál es el contexto de este proceso de paz con las FARC? Estamos hablando de una guerrilla, la guerrilla más antigua, Juan Pablo, del continente occidental, Luis Javier. La guerrilla más antigua del continente occidental. Línea leninista. ¿Sí? Línea marxista-leninista, estalinista. Formada por unos exmilitantes, casi todos del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Las FARC, antes de ser guerrilla comunista, fue guerrilla liberal, porque su fundador, su jefe, Marulanda, Pedro Antonio Marín, fue un liberal que en esa guerra atroz que hubo entre los dos partidos tradicionales en Colombia,
el Partido Conservador, el Partido Liberal, que con seguro tus padres y tus abuelos te cuentan historias de guerra aterradoras, Juan Pablo, porque tú eres muy joven, tú, Luis Javier, sabes y entiendes de una mejor manera este tema. Esa guerra atroz produjo no solo más de 300.000 muertos, liberales y conservadores, sino produjo unas guerrillas liberales que luego se volvieron guerrillas comunistas. La primera, las FARC, la primera guerrilla comunista. Por consiguiente, estamos hablando, primer tema duro, grueso, importante de contexto, una guerrilla de más de casi 60 años ha decidido dejar de ser guerrilla. Y un dato que yo me quedé impresionado, el ministro de Defensa hace una semana aproximadamente dijo que por primera vez en Colombia el secuestro había disminuido 95%, y el 31 de diciembre en el hospital militar solo había un soldado herido y por otras razones, no por la confrontación con las FARC. Si esos datos no tocan el corazón y la razón de los colombianos, de los antioqueños, ¿qué puede tocar nuestro corazón, por Dios? No, pues, de todas maneras es un dato excelente, pero también ahí se da cuenta uno que estos eran los secuestradores y eran los que estaban eso. Es la primera análisis que usted hace, una sinopsis histórica buena. Vamos a la segunda. Hoy se están concentrando, hay quejas de esa concentración. Ayer vi que hubo una confrontación entre que lo que pedían ellos, lo que daba el gobierno, y hubo con Sergio Jaramillo un cierto tire y encoge de que decían que ellos necesitan aire acondicionado, que necesitan cancha. El otro decía que no es tanto polideportivos. A ver, ¿qué es la realidad de esto? Sí. ¿Usted qué sí sabe? Digamos, primero, lo más difícil en un proceso, en un acuerdo de paz, es la implementación. Sí. Sobre todo porque estamos en Colombia y hay dos problemas graves. Uno, la guerra sucia, que hoy comienza a aparecer en el escenario colombiano y antioqueño. Los últimos datos dicen que hay mínimo 26 líderes sociales en los territorios donde operaban las FARC que han sido asesinados. Y dos, que haya una mala implementación del acuerdo de paz. Por consiguiente, digamos, esos pequeños detalles hacen parte de una implementación mal hecha. ¿Por qué? Porque el centralismo le está haciendo mucho daño a la implementación del Acuerdo de Bogotá. Desde Bogotá se quiere resolver absolutamente todo. El gobernador dice... Ahí tiene el gobernador razón. Él dijo ahora, claro, tenemos la imagen. Lo que ha dicho lo que ha dicho el estoy gobernador, ayudando, ¿cierto? Mucho. Lo que ha dicho el gobernador es que si los mandatarios departamentales no le ponen orden al proceso de paz en cada uno de esos departamentos, desde Bogotá no les van a dar soluciones, que es lo que pretende la guerrilla pidiéndole solo a los de Bogotá, sino que también debe haber una comunicación entre yo creo guerrilla que debe ser el gobierno departamental. Con el doctor Pardo a la cabeza, debería incrementar eso, porque la verdad, si yo me voy a quiero unas buenas condiciones, si ya me vine del monte, quiero siquiera tener donde dormir, y listo. O sea, nosotros en las visitas que hicimos, ordenadas por el gobernador, a principios de este año, a los puntos transitorios de normalización, los PPT, de preagrupamiento, encontramos primero graves deficiencias en el suministro de alimentos, porque todo era ordenado desde Bogotá, hasta el colmo que enviaban productos para ser refrigerados, pero resulta que ellos no tenían refrigeradores, no, y además o productos que llegaban vencidos. Desde Bogotá hasta zonas que son aquí en Antioquia, que van a llegar. No, llega vencido. Cuando la ley que hubiera sido a través de una organización seria del Estado, o bancario, o una fiducia, etcétera, haber comprado esos productos a los campesinos donde estaban ubicados las FARC, para de una vez dinamizar la economía campesina, la economía de la vereda, la economía del municipio. Pero Bogotá es así. Segundo problema, desatención en salud total. Nosotros nos encontramos unos casos horrorosos. No, y ahora que malas de hoy me ha salud para nada, porque ese ministro que tiene allá es un oligarca. Además un no chiste. Sirve para nada. Luis Javier, además un chiste que nosotros lo colocamos y lo discutimos con el gobernador en su momento. El presidente Santos no quiso que el gobernador ordenara patrullas aéreas de salud
para los PPT, para atender las cosas, los casos más urgentes. La respuesta del presidente fue, los vamos a afiliar todos, y lo afiliaron a la nueva EPS, pero venga el primer problema. La gran mayoría no tienen cédula. Sí. Y sin cédula, ¿cómo los van a atender? Y los que tienen varias, varias. No, pero estamos en el país, aún estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ¿qué dijo el gobernador? ¿Por qué no estamos? Para que veamos lo que dijo la primera nota ya en el máster, por favor, que una preocupación por parte de la gobernación de Antioquia. Los guerrilleros ya están agrupados, están en las zonas de normalización, pero los guerrilleros que están en estas zonas no están identificados, no tienen un nombre propio, no tienen cédulas, y si tienen cédulas, tienen varias cédulas falsificadas. Veamos lo que dice el gobernador frente a la identificación de los guerrilleros. Para poder coger confianza ciudadana en el proceso de paz, la gente tiene que estar tranquila que tenemos toda la información necesaria sobre el proceso. La primera preocupación que le presentamos a la Comisión de Verificación es que a hoy todavía no están identificados los 948 miembros de las FARC que están en las zonas de normalización. Y eso es delicado porque después de ya tanto tiempo no tenemos esa lista, y la verdad es que el Comité de Verificación de Naciones Unidas y Comisión Tripartita dice que no tiene la lista. Nosotros le hemos reiterado a ellos que es muy difícil hacer una verificación de 948 personas y de 6.000 personas en el país si uno no sabe a quién está verificando. Antes de ir a un corte comercial, Luis Guillermo Pardo, miembro honorífico de FENALPAZ, ¿cuál es su opinión frente a esto? Primero, es obvio que hay una falta de papeles de identidad total. Es que eran guerrilleros, aún son guerrilleros en tránsito a ser partido político. Entonces, ¿qué más se puede esperar? Pues, porque eran ciudadanos, pero no tenían identidad. Es otro tema, no tienen identidad hoy. Segundo, el decreto de amnistía se demoró mucho, Luis Javier, Juan Pablo. Y sin decreto de amnistía, ¿quién iba a meter su nombre a un listado para que pudiera ser detenido? Entonces por eso a la gente hay que explicarle el contexto de toda noticia. Como el decreto de amnistía salió tan tarde, todo se ha retrasado, y como el centralismo no ha hecho la implementación logística del caso, todo genera desorden, por supuesto. Entonces, ya con base en el decreto de amnistía, los guerrilleros que pueden ser indultados están siendo indultados en las cárceles y saliendo de las cárceles, y ya se tienen que estar entregando los listados de los miembros de las FARC en las 26, se llaman zonas veredales transitorias de normalización, entregando los listados para comenzar la identificación y que el Estado comience a intervenir con toda la atención social y democrática a estos miembros de esta guerrilla en tránsito a ser grupo político. Perfecto. Hacemos un corte comercial en personaje y ya regresamos con más de tema de paz. Vamos. Actualidad y tecnología nos brinda el programa Descuadrados con lo mejor de los inventos nacionales e internacionales. Solo por el canal CNC Medellín. La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en el departamento. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. Como la flor más sencilla y bella, como el sol que da calor y luz, una mariposa que vuela siempre cerca. Así eres tú, mujer, madre, hermana, pareja, amiga, una y mil formas. Siempre nos impulsas adelante. Feliz mes de la mujer, te deseamos en CNC.
La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en el departamento. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. Luis Guillermo Pardo, miembro honorífico de FENALPAS, vamos explicando cada vez más y dando a entender cuáles son esas preocupaciones que tiene la gobernación de Antioquia frente al proceso de paz. Hay otra preocupación y es frente a los milicianos. Dice el gobernador de Antioquia que los milicianos deben estar en esas zonas de preagrupamiento, en esas zonas veredales transitorias de normalización. Veamos la segunda nota del gobernador de Antioquia. Fue el tema de los milicianos. Yo no quiero ser pedestre sobre el mismo tema, pero es muy importante para que el proceso de paz sea exitoso que los milicianos hagan parte del proceso de paz. Lo que uno lee, porque no, eso está escrito en ninguna parte, lo que uno lee es que por cada guerrillero hay 1.5 a 3 milicianos. Lo que uno lee es que los milicianos no son los que manejan las motos ni que los que cargan los niños de la guerrilla, sino que son los que manejan las extorsiones, los que participan en el tema de los secuestros, los que planean las tomas de las ciudades, los que, si es verdad que eso ocurre, los que compran la pasta de coca de las FARC. Y aún hoy uno ve que, por ejemplo, en Briceño no han arrancado una sola hoja de coca. Y los que producen coca están tranquilos porque alguien les sigue comprando la coca. Doctor Pardo, ¿qué podemos agregar a quedar? ¿Los milicianos deben o no deben hacer parte de este proceso de paz? Primero, quiero dejar claro, Luis Javier y Juan Pablo, que no estoy hablando a nombre de la gobernación de Antioquia. Estoy hablando como miembro honorífico de FENALPAS para evitar malentendidos a futuro. No hay problema. Y a presente. Toda estructura militar tiene guerrilla, tiene milicianos, por supuesto. Milicianos tanto en el campo como milicianos en la ciudad. En la ciudad. Y en diferentes tareas, pues los teníamos. Es más, quienes crearon las milicias, las primeras milicias que hubo en Medellín, las creamos nosotros como M19 en 1984, a la luz del proceso con Belisario Betancur. Y luego el EPL creó la suya, las FARC crearon las suyas, en el tema de que la confrontación también llegara a las ciudades bajo esa contextualización. Por supuesto, nadie tiene cifras exactas del número de milicianos. Los milicianos, el acuerdo establecido con las FARC, el último que yo leí en el Consejo Nacional de Reintegración, donde están las FARC y está el Gobierno Nacional, es que los milicianos deben ir a las veredas en cualquier momento a registrarse, Luis Javier. En algún momento muy importante porque es visible. Tienen que ir a registrar. Eso está estipulado en el acuerdo avalado por las FARC. No están obligados a quedarse en la zona de normal. Si tienen que tienen que ir allá. No solo hacerse visible en la ciudad, tienen que ir allá y registrar su nombre, bla bla bla, todo el cuento. Yo me pregunto, póngale que un miliciano quiera hacer trampa. O no sé, alguien quiere hacer trampa y no se registren milicianos. Mire el gran riesgo que se corre. Miliciano que no está en la lista registrado es excluido automáticamente de la Jurisdicción Especial de Paz. Y entonces pierde todo el beneficio. Exactamente. O sea, ¿quién va a correr ese riesgo, Luis Javier? Ahí hay un interrogante muy importante que hay que hacer, porque todo hay que hablarlo, insisto yo, en términos del contexto. Las zonas veredales aún no están estabilizadas. De las 5 en Antioquia, hay una más avanzada en lo que yo sé que es en Anorí, que es en Dabeiba, es en Vigía del Fuerte. ¿Sí? Las otras dos, Antioquia es el departamento que más zonas veredales tiene, 5, ni el Meta. El Meta tiene 4, nosotros tenemos 5. El tema es mucho más complejo porque nosotros en Antioquia
teníamos la presencia y tenemos aún de 2 bloques de las FARC, con 9-10 frentes de guerra. El bloque noroccidental o Efraín Guzmán y el bloque Magdalena Medio, y eso pues tiene un impacto de guerra y va a tener un impacto de paz sobre el territorio antioqueño muy importante. Miren el gran problema que está pasando hoy, que tiene que ver con el centralismo también y la falta de planificación. Sabíamos desde noviembre, desde que fue aprobado en el Congreso el segundo acuerdo de paz con las FARC, cuáles iban a ser las veredas y cuáles eran los territorios de operación de las FARC, Luis Javier y Juan Pablo. Y aún hoy hay territorios de las FARC donde no ha llegado la presencia del Estado, ni el ejército ni la policía. ¿Eso qué está afectando el proceso? Es mucho, porque están llegando otros actores ilegales, porque estamos en Colombia y un actor ilegal es reemplazado por otro actor ilegal. Están llegando los gaitanistas, está llegando el ELN, están llegando otro tipo de BACRIN, están llegando nuevas autodefensas, que esto es muy peligroso, porque alrededor de los territorios donde estaban las FARC operando militarmente, hay minería ilegal y hay cultivos ilícitos. O sea, es un tema de fondo, es un tema complejo, es un tema complicado. Esos son los temas reales que hay que debatir hoy. No, desde mi punto de vista, desconocer el impacto que es desmovilizar una guerrilla que ocasionaba más del 50% de otros delitos en Colombia, como cuál el narcotráfico, como cuál la extorsión, como cuál la vacuna, como cuál el tráfico de armas. O sea, uno tiene que mirar en su justa dimensión el proceso de paz con las FARC, lo que va a significar desmontar esa guerrilla y de alguna manera el inicio de conversaciones formales de cara al mundo y de cara al país con el Ejército de Liberación Nacional. Y en cuanto a disidencias, ¿qué podemos decir? Decía un analista político que es Fajardo Landaeta, Jaime Fajardo Landaeta, decía esta semana que esperaba que la disidencia en Antioquia fuera del 10% y en este momento está en un 6% la disidencia de guerrilleros. ¿Cuál es su opinión frente a esto? ¿Sería más? ¿Sería menos? Es que yo no sé. ¿Y cómo se hace para calcular el 6% si todavía no saben quiénes son? Cuando tú los veas operar, cuando veas que claro, están actuando, es distinto a lo que pasó en Arauca. Mucha parte del primer frente dijo, somos disidencia y punto. En Antioquia, hoy, no hay disidencias visibles. Hay 900 y pico, ¿cierto? Del guerrillero ubicado, 948 guerrilleros. Pero que a mí me diga, pero no hay en Antioquia no hay detectadas disidencias. Es que toda disidencia es colectiva. Una cosa es desertar individualmente, otra cosa es una disidencia que es colectiva. Mantiene estructura de mando, mantiene el recurso, mantiene armamento. Hay dos que se fueron, o 3, no más. Algunos, póngale 10, pero deserciones individuales. Ahora, que un desertor guerrillero se vuelve inevitablemente, va a vincular una BACRIN, al ELN, yo qué sé, pero lo cierto es que hoy, el que mencione cifras, y mal con esa manera, ahí me parece un poco, creo que no es importante, creo que no es necesario, creo que no es prudente, creo que no es conveniente. Creo que hay una alta especulación y a mí la verdad, Juan Pablo, no me gusta especular y menos en este tema de la paz, porque nos estamos jugando mucho. Luis Javier, nos estamos jugando, según dicen estudios económicos del Grupo Económico de Naciones Unidas, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, que el Producto Interno Bruto, ojo Luis Javier, usted que sabe de economía, exacto, crezca entre 1.5 y 2%. Eso es, usted que es empresario sabe lo que eso puede significar para Colombia. Eso son 3 reformas o 4 reformas tributarias. No, mucho más, porque además tiene que implicar desarrollo en los territorios. Claro. Es más, una de lo que ha dicho Luis Pérez muy claramente el gobernador es el posconflicto tiene que llevar menos pobreza a los territorios, tiene que llevar más desarrollo, tiene que llevar la educación, tiene que llevar más seguridad. Entonces, ¿a qué nos estamos jugando muchas cosas? Ahora, que las bondades económicas del postconflicto no sean solo para los de cuello blanco, no sean solo para los grandes empresarios, no sean solo para los ricos, para los grupos económicos nacionales e internacionales, sino también para el campesino pobre, claro, porque es al que tenemos que sacar de la... Ese es el debate de fondo que se sigue ya disuelta la FARC como grupo guerrillero, Juan Pablo. Muy bien. Ahí hay gente que ha cambiado de insignia,
¿No cree usted? Hay mucha gente, es que mira, de las carencias más Cambian de grandes. insignia, se ponen muy facilito, es como los políticos, cambian de casa política muy fácil, Yo aquí sie- cambiaron yo de la sie- FARC al ELN. Yo siempre pienso que dos de las graves crisis políticas de nuestro país es la corrupción y la incoherencia política. Por eso yo esos dos males los he evadido como principio de mi vida personal, Luis Javier. Muy bien. Ya vamos llegando ya al final del programa. Tan rápido. Sí, pero yo lo invito a que grabemos el programa del jueves. Estamos Con cerca. todo cariño, usted Listo. ordena, Luis Javier. Bien pueda, Juan Pablo, agradeciéndole mucho. Bueno, tema de paz que tiene mucho por cortar Luis Guillermo Pardo, miembro honorífico de FENALPAZ. Muchas gracias por haber estado en el programa Personajes. Ahí lo dejo con Luis Javier. Un gusto, Juan Pablo, es un gusto conocerlo. Muchas hermano. gracias. Un abrazo. muy amable. Doctor, le agradezco mucho Vale, por estar Dios, con Luis nosotros. Agradezco a David Arimendi, Daniel García, casi que no lo veo, Ana Patiño, Mateo Román, ¿Cuál es Ana Yura Patiño? Tapias, Anita. Anita. Haga así, Anita, como en el colegio. que estuvieron con nosotros, somos soldados de Dios. Agradezco mucho al doctor Luis Guillermo Pardo haber estado con nosotros. Él no está, hoy aquí está como FENALPAZ y no como ningún producto de la gobernación de Antioquia. Los espero el martes en otro programa con el mismo invitado, el doctor Luis Guillermo Pardo.